Bueno, siguiendo con el ciclo de coloquios del Departamento de Matemáticas, este es el número 5, tenemos como invitado a Eric de la Barra, que hoy día nos vas a hablar de planificación minera. Sí, problemas reales. Claro, en la planificación minera. Ok, adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, como se mencionó, voy a hacer un recuento de algunos problemas que se dan en la evaluación de proyectos mineros que considero interesantes y que no han sido abordados hasta donde yo sé. Bueno, yo hace un tiempo hice una charla, digamos, en el mismo sentido. Voy a repetir algunas cosas, digamos, que es para introducir el lenguaje que se usa en la evaluación de los proyectos mineros, ¿ok? Bueno, como ustedes sabrán, un proyecto minero implica una inversión muy grande de dinero, ya sea minería subterránea o un proyecto de minería a rasgo abierto, ¿ya? Implica, por lo tanto, en forma intrínseca tiene asociado un riesgo financiero. ¿Por qué el riesgo es grande? Porque además de requerirse una inversión gigantesca para construir la mina, uno no sabe a priori cuál va a ser la ganancia que ese yacimiento a uno le va a dar, en términos de que el precio de los productos que yo vendo y me dan la renta son precios que tienen un comportamiento volátil, ¿ya? Tal como el precio del cobre, del molibdeno, que también es un subproducto, ¿no es cierto?, que se produce en las minas de cobre, o el precio del oro, de la plata, etc., ¿ya? Entonces, uno en una primera aproximación para evaluar un proyecto minero, ¿qué es lo que hace? Bueno, calcula lo que se llama el valor presente neto, que son las utilidades, vale decir, lo que ingresa menos los gastos, ¿ya? Pero uno calcula en una primera aproximación dicho valor presente neto utilizando precios establecidos del mineral y también costos de antemano conocidos, pero sabemos que en la realidad no es así, ¿ah? Hay una gran incertidumbre, y no tan solo asociada al precio del mineral, sino también de los recursos mineros existentes. Uno hace, ¿no es cierto?, un sondaje, toma muestras y de ahí hace una simulación estadística para ver cómo es el cuerpo mineral, ¿ya? Pero todo eso es una estimación. Cuando uno descubre lo que realmente hay en el yacimiento minero es cuando uno hace el hoyo, como se dice, y ve lo que realmente hay ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, la idea no es complicarlo con tecnicismo. Lo que uno usa para hacer este tipo de cosas, ¿ya? Utiliza una herramienta que se llama optimización estocástica. ¿Qué es lo que hace la optimización estocástica? La optimización estocástica considera las incertidumbres, ¿ya? Considera las incertidumbres que puede ser, como les dije, el precio, puede ser también la ley del mineral, pueden ser, por ejemplo, los eventos que me producen detenciones en la producción del mineral, puede ser incertidumbre en la actividad sísmica generada por la minería, en el caso de la minería subterránea, que es algo bastante interesante, ¿ya? Y de lo cual versó la primera charla, ¿ah? Ok, entonces voy a hacer una recapitulación de cuáles serían los problemas que considero no han sido abordados y sería bastante interesante abordarlo, ya intentar resolverlo. Ok, bueno, entonces el esquema mediante el cual uno podría entender qué es lo que se hace a través de la optimización estocástica es el siguiente. Lo que uno hace, primero toma una decisión, ¿ya? Hay unas variables de decisión. Bueno, ahí aparecen dos variables de decisión
generalmente aparece una variable binaria y una continua. La binaria, bueno, como ya les había dicho en otra oportunidad, bueno, pero básicamente lo que hacemos es, tenemos el cuerpo mineral, ¿ya? Cobre, plata, etcétera, lo que sea. Bueno, el cobre usualmente se encuentra en esta disposición, o sea, en yacimiento masivo, ¿ya? Donde un cuerpo es masivo, ya la plata, el oro, etcétera, ya son en beta, a través de beta. ¿Ya? ¿Qué hacemos con este cuerpo mineral grande? Bueno, este cuerpo lo dividimos, ¿no es cierto?, lo discretizamos. ¿Ya? Bueno, me parece que no vale mucho la pena hacer el dibujo, ¿ya? Pero la idea es que lo discretizamos, lo dividimos en bloques imaginarios, ¿ya? Y esta variable de decisión, la X, bueno, aquí en este caso representa una variable continua que me está diciendo que si el bloque se extrae o no, ¿ya? Y la variable Y es una variable, perdón, esta es binaria, ¿sí? Y este es continuo. Este me dice si el bloque se extrae, es 0, si no se extrae es 0, si se extrae es 1, y esta otra sería una variable continua que me indica la fracción del bloque que se está extrayendo. Y esas decisiones, como ustedes ven aquí, dependen de un escenario, de un parámetro incierto, ¿ya? Como les dije, ahí puede ir el precio, puede ir la actividad sísmica, la ley, etc. ¿Ya? Entonces, después que yo tomo esa decisión, ¿cuánto voy a extraer en un primer periodo? ¿Ya? Ocurre una observación. O sea, después que pasa el primer periodo, yo conozco los precios y conozco la ley, la actividad sísmica que hubo, o sea, los parámetros que eran inciertos se revelan, ¿ya? Y en base a esa información yo tengo que tomar otra decisión para el siguiente periodo de la planificación, hasta llegar al fin de mi horizonte de planificación que yo le llamé T, ¿ok? Ese es, digamos, cómo funciona esto, ¿ya? Aquí, en este problema, ¿ya? Bueno, se asumen que digamos, la incertidumbre obedece distribuciones de probabilidad, ¿ya? Obedece distribuciones de probabilidad. Pero en la práctica uno no considera todos los escenarios posibles, porque si no tendría un problema de optimización que no se puede resolver, digamos. Sería, ¿ya?, una cuestión monstruosa. Entonces lo que hacemos es, conociendo una distribución de probabilidad, nosotros modelamos esos parámetros inciertos a través de un número finito de escenarios. Entonces, por ejemplo, en el caso de los precios, ¿ya?, por ejemplo, podemos usar lo que es bastante conocido en finanzas, como son los árboles binomiales, ¿ya? Entonces tengo un precio inicial, ¿ya? Y después el precio inicial, ¿ya?, puede subir, puede bajar, etcétera, ¿ya? ¿Ya? ¿Cómo se construye estos árboles binomiales? Bueno, estos árboles binomiales asumen que el precio es, el proceso de los precios es un proceso estocástico, específicamente un movimiento browniano geométrico, ¿ya?, que es como una cosa súper aleatoria, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, a medida que, bueno, digamos, este es el precio en la primera etapa de planificación, T igual 0, T igual 1, T igual 2, etcétera, esta cosa va creciendo. También puedo considerar árboles trinomiales, etcétera. Ya entre más escenarios yo considere, se supone que más exacto o más aproximado a la realidad va a ser mi modelo. Pero ¿cuál es el problema? Que este árbol, ¿ya?, que me va a ayudar a montar el siguiente problema de... perdón, es aquí. Me va a ayudar a montar el siguiente,
problema de optimización, ¿ya? Una cosa que tiene esta forma. Aquí va a ir el valor presente neto. Estos son los pesos de los escenarios, ¿ya? Cada escenario tiene un peso. Y aquí, digamos, está la dinámica de cómo se van relacionando estas variables, cómo es la evolución temporal de este sistema, ¿ya? ¿Ok? Y aquí, digamos, las variables, perdón, dentro de las restricciones más complicadas están las restricciones de no anticipatividad. ¿Qué quiere decir las restricciones de no anticipatividad? Bueno, volvamos un poquito más arriba. Eso me garantiza que, por ejemplo, la decisión que tomé en mi segundo periodo de planificación depende solamente de lo que ha sido observado hasta ese periodo y no puede depender del otro, porque si no sería como estar siendo como un adivino, sería hacer trampa. Entonces mis decisiones tienen que depender apenas de los datos que yo conozco hasta ese momento, ¿ya? Y eso se traduce en las restricciones de no anticipatividad que me hacen crecer este modelo, aquí, que es un modelo, digamos, en este caso es un modelo, es un problema de programación lineal, ¿ya? Que finalmente, gracias a esas constantes de no anticipatividad, perdón, a esas restricciones de no anticipatividad, se va tornando grande y más grande. Entonces, entre más escenarios yo considere, más grande va a ser mi problema, y por lo tanto voy a sufrir lo que es llamado la maldición de la dimensionalidad, ¿ya? O sea que voy a tener problemas demasiado grandes para ser resueltos en tiempo razonable, ¿ya? Entonces uno ahí lo que utiliza son técnicas de descomposición, ¿ya? Y eso también es algo, digamos, abierto, ¿ya? O sea, yo presento un problema de este tipo, de gran tamaño. Este problema es muy complejo, ¿ya? Entonces es una cuestión abierta de cómo yo puedo atacar y resolver ese problema. En realidad lo que uno hace va resolviendo aproximaciones de eso. Entonces, por ejemplo, uno puede usar relajación lagrangiana, puede usar lo más usado es branch and bound. ¿Qué hace tan complicado este problema? Que además de tener variables continuas, tengo variables binarias, ¿ya? Y eso es lo que complica esta cosa, ¿ok? Entonces, claro, entre más escenarios considere, más exacto es mi modelo, pero a la vez más grande y más problemático es resolverlo. Entonces imagínense que yo estoy considerando incertidumbre, en los precios. Después considero en la ley. Y considero, por ejemplo, incertidumbre, no sé, en la actividad cívica, como era el modelo que estaba planteando en la última charla. Entonces mi problema se tornaría muy, muy grande. Bueno, y ahí uno tiene que explorar técnicas de descomposición, técnicas heurísticas, o alguna forma de resolverlo en forma aproximada, ¿ok? Bueno, pero lo interesante aquí es hablar más o menos, digamos, no tanto de la parte matemática, sino de cuáles son los problemas, ¿ah? Cuáles son los problemas que se presentan y que considero interesantes. Bueno, un problema que considero interesante sería interesante considerar tanto incertidumbre en el precio como la ley al mismo tiempo, ¿ya? Hasta donde yo sé, he visto trabajos que consideran la incertidumbre por separado, ¿ya? O en los precios o en la ley del mineral, ¿ya? Bueno, si considera las dos cosas al mismo tiempo, el problema ese ahí va a crecer. Bueno, y ahí hay que buscar la forma de resolverlo. Pero sería interesante, ¿por qué? Bueno, en el caso, por ejemplo, de la minería a rasgo abierto, bueno, yo tengo aquí el pozo, no sé cómo decirle, el pit, que le dicen ellos, el open pit,
Bueno, y aquí los tipos, bueno, no tienen una forma así, se supone que esto va haciéndolo como una cosa así, digamos, ¿ya? Van extrayendo bloques. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo extraigo un bloque de aquí, ¿ya? Luego, ya, y se carga ahí en el camioncito, ¿ya? Y ese material que va ahí puede tener dos destinos: o va a la planta de procesadora, ¿ya? A la chancadora, ¿no es cierto? Y pasa por todo el proceso hasta convertirse, qué sé yo, en un cátodo o en un producto final, digamos, en el caso del cobre, un cátodo de cobre, qué sé yo, concentrado, etcétera. O va a digamos, el botadero, que le llaman, ¿no? El botadero. Entonces, ¿de qué va a depender esto? De si el camión va para la planta procesadora, a la procesadora, o va al botadero. Bueno, va a depender de lo que se le llama la ley de corte, ¿ah? Que quiere decir que si saco algún beneficio con procesar el bloque por la ley y el precio actual, ¿ya? Entonces, esta decisión, si va al botadero o va a la planta procesadora, va a depender tanto del precio como de la ley. Estas dos cosas me van a dar el valor económico del bloque, ¿sí? Porque obviamente a precios altos mi ley de corte va a subir. A precios bajos puedo procesar bloques con ley de metal más baja. La ley, bueno, para los que no saben por si acaso, la ley es la concentración del mineral que hay, digamos, en la roca. Por ejemplo, no sé, pues si extraigo 1 tonelada, que son 1000 kilos, y la ley es del 1%, ¿cuánto sería de mineral que tengo? 10 kilos. 10 kilos. Entonces, bueno, entonces, esta decisión va a depender de las dos cosas. Por lo tanto, considero muy interesante ver un modelo que tome en cuenta estas dos incertidumbres al mismo tiempo, ¿ya? Otra cuestión, bueno, esta situación que se da aquí en el open pit, o sea, en la mina rajo abierto, en el caso de la mina subterránea es un poco diferente. Estoy hablando de minas explotadas mediante block cave, ¿ya? Tengo aquí en este caso el cuerpo mineral, ¿ya? Entonces empiezo a hacer aquí túneles, me sitúo por debajo de este cuerpo mineral, ¿ya? Y, digamos, empiezo a fracturar esta roca con explosivos, ¿ya? La roca se va a fracturar, ¿cierto? Cae la roca, la extraigo, se genera un vacío y nuevamente se rompe, hay un desequilibrio porque hay un vacío, se fractura más roca y, digamos, extraigo y se sigue fracturando y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa finalmente? El fenómeno que se conoce como subsidencia, que finalmente, si la superficie, digamos, era plana, va a quedar un hoyo, un agujero, producto de que se va demoliendo de abajo hacia arriba el cuerpo mineral, ¿ok? Ya, pero para darle vuelta, ¿por qué digo que es un poco diferente a esta situación? Porque en este caso, bueno, aquí hay varios niveles y aquí, digamos, está el nivel, pongámosle, de transporte. Entonces aquí va a haber un tren, ¿ya? Obviamente estas rocas no siempre digamos, la granulometría de la roca no siempre es la deseada. Entonces a veces no se van a desprender rocas pequeñas, sino rocas grandes. Entonces tengo que procesar, hacerle como un preproceso para poder sacarlas del túnel. Tengo que molerlas, ¿cierto? Bueno, y hay niveles donde ocurre todo ese tipo de cosas. Después esto se coloca en el tren y los tipos dicen, bueno,
como nosotros ya gastamos dinero en sacar ese material, porque no se pueden hacer botaderos aquí abajo, ¿ya? No hay mucho espacio para eso. Entonces, dice, como ya sacamos el mineral, entonces todo va a la planta procesadora. Entonces no está este proceso, por lo menos en la minería que se hace aquí en Chile, ¿ya? No está esta elección si va a botadero o va a la planta procesadora. No, todo va a la planta procesadora en el caso de la minería del cobre en Chile. Entonces, la pregunta interesante es si es económicamente conveniente hacer esa operación, ¿ya? Y lo que el olfato le dice a uno es que no. O sea, lo óptimo sería hacer esta cosa, ¿ya? Sería hacer este proceso. O sea, elegir el material de más alta ley, aun cuando yo ya haya invertido en sacar el material de ahí, ¿ok? Entonces, otro problema interesante sería considerar el problema de planificación para una mina subterránea de cobre explotada mediante block caving, ¿ya? Pero considerando esta posibilidad de la selección del material. Entonces, en ese caso, a ver, me voy por aquí, el problema tendría una forma... consulta. Sí, diga. Ahí, en el caso que se pretenda seleccionar el material, habría que sacar igual el mineral, o sea, todo, porque ahí cae roca y digamos, impureza y material bueno. ¿Ya? Exactamente. Entonces, pero tendría que haber una planta que seleccione, una planta afuera. O sea, Porque deberían da haber... revuelto. Deberían haber, bueno, por lo menos deberían haber, digamos, más túneles dedicados al transporte, en el nivel de transporte. Uno que me lleve el material a la planta procesadora y otro al botadero. Eso tendría un costo asociado, pero todo ese tipo de cosas se puede calcular y se podría calcular si efectivamente considerar esta opción traería más... Oye, pero en el caso del block caving en Chile, ¿por qué se decide mandar todo el mineral? ¿Hay un motivo? Por una cuestión histórica, ¿no? Bueno, yo conversé con un ingeniero del teniente y él me dijo que era así que se hacía desde hace mucho tiempo, y ellos, de hecho, me comentaban, bueno, que ellos propusieron evaluar esta alternativa, pero los tipos no quieren complicarse con permisos ambientales, con un montón de cosas, entonces lo hacen así, ¿no? Pero sería interesante hacer un estudio, digamos, que hasta donde yo sé no se ha hecho, ¿ya? Y ver cuánto es el beneficio económico y a ver si estos tipos de alguna manera se motivan, porque a priori, digamos, uno olfatea que hacer una selección del material sí te da más rédito. Oye, otra cosa, ahí en la minería subterránea, otro método de explotación, digamos, es cuando el túnel se va haciendo por donde va siguiendo la veta. Entonces, a medida que va avanzando, se va sacando, como va siguiendo la veta, saca puro mineral con ley. Entonces, claro, ahí se puede usar el otro método que dices tú, no llevar a botadero. O sea, porque se va a sacar puro mineral bueno. Claro, puro pero digamos, bueno. ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, en la minería del cobre? Bueno, por ejemplo, en el caso del oro, el minero va detrás de la veta y es bastante clara la cosa, ¿me entiendes? No hay... no se almacena en forma masiva como lo es el cobre. Entonces el cobre se almacena en forma masiva. La ley es más o menos uniforme, pero ¿qué es lo que pasa? A medida que yo voy subiendo aquí, la ley tiende a decrecer, ¿ya? Tiende a decrecer y no es completamente uniforme, hay discontinuidad. Entonces sería interesante evaluar
si el material vale la pena procesarlo o no vale la pena procesarlo, ¿no? Entonces ahí el problema, bueno, aparece otra variable de decisión que sería, bueno, aquí este tipo considera el problema de arriba, ¿ya? Pero para una mina a rasgo abierto, ¿ya? Entonces, además de la variable X, que me dice, que es la binaria que me dice extrae o no extrae el bloque, además de la variable Y, que es la continua que me dice la fracción del bloque que yo tengo que extraer, ellos colocan una variable adicional que llaman dz aquí, que es la variable que me dice qué fracción del bloque debe ser procesada, ¿ya? Entonces el problema se torna más complejo, se torna más complejo, pero pienso que vale la pena abordar, ¿ya? Eso respecto de ese problema. Ahora, bueno, y tiene una forma así, ¿ya? El problema. Entonces aquí ya no solamente hay variables respecto de la extracción, sino hay variables de decisión asociadas al proceso, si se procesa o no, ¿ya? ¿Cómo estamos el tiempo? No, bien, tranquilo. ¿Sí? Bueno, ya. Bueno, eso es interesante. Bueno, para seguir con esto de la minería subterránea, otro problema interesante, ¿ya? Es que la ley de estas cosas, uno hace una estimación inicial y dice, estas son las estimaciones de ley, ¿ya? Toman muestras, usan un modelo estadístico y dicen, esta es la concentración. Y uno, digamos, usa esas estimaciones para hacer el cálculo de su valor presente neto, que es la ganancia. Ahora, qué interesante, que a medida que yo voy extrayendo mineral, yo voy ganando información, voy conociendo mejor cómo está distribuida la ley, ¿ya? Pero la información que yo voy obteniendo va a depender de las decisiones que yo voy tomando. Entonces, el tipo de decisiones va a ir añadiendo nueva información que me puede dar una estimación más precisa de la ganancia que voy a obtener. Bueno, y es lo que precisamente este tipo hace, ya en este artículo, y a eso se le llama incertidumbre endógena, porque está asociada directamente a cómo el modelo va evolucionando, ¿ya? Entonces, en la práctica, ¿cómo se modelaría? Se modelaría de la siguiente forma. Yo daría escenarios de precios, ¿ya? Perdón, de leyes, ¿ya? Una ley, digamos, baja, media, alta, muy alta, etc. Entonces, ¿qué es lo que iría cambiando a medida que yo voy extrayendo y conociendo mejor cómo va funcionando? Lo que va cambiando va siendo el peso del escenario. Entonces, a medida que yo voy sacando material, voy conociendo mejor y puedo decir, mire, al escenario bueno póngale un peso más grande, una probabilidad mayor de ocurrencia, etc. ¿Ya? Y eso es más o menos lo que hace este tipo aquí. ¿Ya? A ver. ¿Ya? Es lo que hace aquí este tipo. Bueno, y le quedan unas restricciones bien complicadas. Ya. Pero él lo hace para el caso de rasgo abierto. Pero hasta donde yo sé, nadie ha abordado ese problema, que les digo yo, de la evolución de la información para el caso de minería subterránea. Hasta ahora, hasta donde yo sé, no, nadie lo ha abordado. ¿Ya? Bueno, ese problema y también es bastante interesante. Bueno, aquí incluso nosotros podemos ver digamos, las restricciones que van saliendo de esta, que son productos del modelamiento de esta incertidumbre endógena.
producida por las decisiones que yo voy tomando. ¿Ya? Ok. Ahora vamos a hablar de otro problema que también me parece interesante, que hasta donde yo sé tampoco ha sido abordado, es el siguiente. A ver. Que también dice relación no solo con la minería subterránea, sino también con la minería a rasgo abierto, o a las dos al mismo tiempo, en realidad. Bueno, en ese artículo que se ve ahí, ocurre, ellos elaboran un modelo, ¿ya? Para estimar el NPV, o el valor actual neto, el VAN, o NPV, ¿no es cierto?, que es Net Present Value, ¿ya? Entonces ellos establecen un modelo que a todo esto es estático, no considera incertidumbre ni en los precios, ni en las leyes, ni en la actividad sísmica, etc. No. Pero este modelo lo aplican en Codelco, ¿ya? Bueno, en este artículo participaron ingenieros, ¿ya?, de Codelco. Y digamos, lo interesante aquí que ellos mencionan algunos problemas que se resuelven de manera así como se podría decir, se intentan resolver a la bruta, como se dice, probando numéricamente una y otra. Artesanal, su nombre. Artesanal, claro, artesanal. Entonces, ¿cuál problema hay aquí? Bueno, aquí más abajo lo menciono, bueno, no vale la pena, pero es para que vean que simplemente aparece acá. Sucede que, bueno, hay dos minas. Una es Chucky Kamata, ¿ya? Y otra mina, Radomiro Tomic, ¿ya? Estas minas, si no me falla la memoria, están lejos una de la otra aproximadamente como 7 kilómetros. O sea, son minas cercanas. Entonces la pregunta que se hicieron estos tipos, dijeron, bueno, usar una planta procesadora es caro, muy caro. Entonces tenían planta procesadora, digamos, una asociada a Chucky, otra a Radomiro Tomic. Entonces dijeron, ¿será que conviene solamente usar una de estas plantas y no usar las dos al mismo tiempo, considerando que están cerca? Bueno, y ellos dieron una respuesta ahí en forma artesanal, o sea, con su modelo, ellos hicieron varias pruebas, alterando parámetros, etcétera, para ver si convenía usar solo una o las dos. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería lo interesante? Hacer el problema formalmente y no en forma artesanal. Entonces, ¿el problema cuál sería? Yo tengo, no sé, N minas cercanas. Disculpa, pero eso porque tenían capacidad ociosa en cada una de las plantas procesadoras. Porque si están al 100% las dos y full. Claro, exacto. O sea, es que, ¿cómo se llama? Claro, hay que evaluar si están con capacidad ociosa o si vale la pena usar esa capacidad ociosa también. Claro. ¿Ah? Pero puede que usar esa capacidad ociosa no convenga por el precio. Entonces hay un montón de cosas relacionadas, ¿sí me entiende? Por ejemplo, yo puedo tener trabajando a media máquina, pero podría tenerla trabajando al 100%, solo que tendría que procesar material quizás de menor ley. O el transporte es muy lejos. El transporte es muy lejos, entonces hay una serie de cosas. Es un problema de simulación. Y lo que hicieron es simulación, entonces ellos lo que tú le llamas artesanal. O sea, ellos, con el modelo, ellos le fueron dando valores. Claro, eso fueron dando valores. Simula. Claro, pero lo que yo voy es que, ¿cómo se llama? No hay una justificación, o sea, potente, digamos así, matemática, de por qué eso es lo mejor. Es porque yo fui dándole valores y me dio así en este caso, pero en otro caso voy a tener que darle valores de nuevo y ver. Entonces, claro, o sea, si ellos usaron alguna función matemática, digamos, que son funciones de simulación, en base a los datos que hay. Bueno, aquí digamos, son está, funciones estadísticas. aquí dice,
Bueno, aquí está, precisamente. ¿Ah? Entonces aquí está Chuquicamata, Radomiro Tomic, ubicada a 7 kilómetros de distancia. Y aquí dice como ellos, bueno, la cuestión es, ¿no es cierto?, si debería el material de los... ¿cómo se traduce esto? Sulfito, ¿cierto? Sulfito, debe ser enviado a Radomiro Tomic, desde Radomiro Tomic, perdón, a Chuquicamata. Esa es la pregunta. Entonces ellos dicen que la decisión no es trivial, porque hay que considerar los costos de proceso, como le dije, los de transporte, tampoco las plantas tienen diferentes coeficientes de recuperación del cobre, ¿ya? Bajo muchos escenarios, ¿ah? Tanto de precio como de precio de la gasolina, perdón, en este caso el petróleo, y la ley, ¿ya? Entonces después dice, después de hacer correr muchas veces el modelo, llegaron a que era mejor hacerlo todo en Chuquicamata y no usar la planta de Radomiro Tomic. Pero lo que yo veo es que ellos fueron colocando, como yo dijera, a ver, coloquemos tal precio de petróleo, tal precio de cobre, tal precio de tanto, y lo metemos al modelo, me dio un valor, me dio otro valor, me dio otro valor. Pero digamos, eso es como una manera es como lo más primitivo que uno puede usar. Pero eso es simulación. Es un problema típico de simulación. Ese es un problema típico de simulación el plantear. Claro, pero el punto es... que hay que ir probando hasta que se encuentra la función. Claro, pero ¿cuál es el problema? El problema es que aquí hay procesos estocásticos de por medio, que en este caso el precio, ¿ya? Digamos, estamos... Si yo supiera a ciencia cierta cuál va a ser los precios del cobre, está fácil. Pero el problema es que yo no sé. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que en optimización, y ahí está la diferencia tal vez. En la optimización estocástica uno usa medidas de riesgo. Por ejemplo, puede usar la esperanza, que es como el promedio, más o menos. Puede usar no sé, CVAR, Conditional Value at Risk, que es una cosa que se usa en finanzas, que ya es una medida de riesgo, digamos, o puedo usar el worst case, el peor de los casos. Entonces me pongo en el peor de los escenarios, ¿me entiendes? Pero lo que se hizo aquí fue como ir dándole valores de a uno por uno y no considerar la cuestión global. Es que tú tienes un montón de parámetros y vas ajustando los parámetros dependiendo de los datos que le vas metiendo. Entonces, sí. Después si metes otros datos puedes obtener otros valores para los parámetros. Ese es un problema. O sea, si varía mucho la cosa ya no te va a servir el modelo. Exacto. Entonces la pregunta es cómo yo hago un modelo que no tenga que ir metiéndole un dato, otro, sino que yo tengo digamos, distribuciones digamos, parámetros inciertos, distribuciones de probabilidad más o menos conocidas, los meto y me dice algo. Ese es el kit del asunto. Claro, eso es el problema, encontrar la distribución de probabilidad. O sea, una normal, una chi cuadrado. No, la cuestión es que cómo eso yo lo coloco en el problema de optimización estocástica, cómo lo planteo, ¿me entiendes? Y si uso enfoques conservadores o menos conservadores, uno menos conservadores, por ejemplo, este es muy conservador, etc. ¿Entiendes? Y ver la estabilidad del modelo, porque si yo entero un poco los datos y la cuestión, digamos, me da cosas muy diferentes, el modelo no es muy estable, ¿me entienden? Pero, digamos, este problema, tratarlo así, el problema dado N minas, N plantas ya conocidas, saber cuáles tienen que funcionar, hasta donde yo sé, no conozco que haya sido abordado, digamos, por lo menos bajo este contexto que es la optimización estocástica, que es, digamos, lo que se usa. Bueno, y este problema, hay un alumno de ingeniería civil en minas y él va a hacer su tesis, memoria, no sé cómo le llaman, y bueno, lo voy a hacer juntamente con él y vamos a hacerlo sobre este problema. Así que, bueno, ahí hay una víctima, ¿ah? Para tratar el problema, ¿ah?
Pero bueno, es interesante. Considero que es interesante. Ahora el problema se puede complicar más todavía, porque yo digo, las plantas ya son conocidas. Pero ¿qué pasa? Que yo doy las minas cercanas y me dicen dónde tengo que cuántas y dónde tengo que construir las plantas. Y ahí el problema ya se pone más complicado, pero es interesante, ¿sí? Porque aquí, digamos, esto ya es como, lo puedo retratar con el dicho, en el camino se arregla la carga. O sea, ya hicimos las minas, ya hicimos las plantas de procesamiento y veamos cuál hacemos funcionar. Pero ¿qué sería lo ideal? Que yo conozco las minas cercanas, los yacimientos cercanos, y yo digo cuántas me conviene hacer y dónde, porque quizá no conviene aquí, quizá conviene por acá, digamos así, en forma bastante tosca, ¿no? Quizá me conviene por la mitad, dice uno. No sé, ¿sí? Entonces, ese problema, digamos, yo creo que da para bastante cosas. Y al respecto, bajo este contexto, con cálculo del valor actual neto mediante optimización estocástica, no he visto. Y bueno, y ese es un problema que queremos abordar con un estudiante de ingeniería civil en minas que va a hacer su tesis, ¿ya? Espero que el otro año esté lista esa cosa. Bueno. También esperamos. Sí. Bueno, ¿y algún problema más? Bueno, ¿no? ¿Cuánto tiempo queda? Todo que quiera. Vamos hasta las 10 de la noche. A las 5:30, 10 minutos. Ya. Bueno, y aquí... ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, diga. Por ejemplo, ese problema de las minas, de la planta, y todo. En el caso de RT y Chucky, por ejemplo, RT explota dos tipos de minerales, Cobre. tanto óxido y... Perfecto, y sulfuro. Sulfuro. ¿Cómo se dice? Sulfuro. Entonces, por ejemplo, esa tesis que quieren hacer, por ejemplo, va a considerar el aumento, porque cada vez que yo voy explotando más profundo, el óxido va a desaparecer al final y va a terminar explotando puro sulfuro. Entonces, como RT está en el proceso de pasar de óxido a sulfuro, la producción de sulfuro va a ir aumentando con el tiempo. Ese factor igual lo van a considerar, ¿no? Sí. Y de hecho, nosotros queremos, digamos, el conejillo de Indias va a ser este caso. Entonces nosotros vamos a meter los datos que estos tipos usaron y a ver si efectivamente daba más plata usar solo esto o no. Entonces ya tenemos, digamos, ahí para hacer un estudio de caso. Eso es interesante. Y lo interesante es que aquí en Chile y en otras partes del mundo se da esa situación de que hay yacimientos cerca, relativamente cerca, digamos. Pero se va a considerar esa conversión, digamos. Se va a considerar que la cuestión va pasando de un tipo de producto a otro tipo de producto. Yo quiero ver cuando metan la variable de impacto ambiental. Ahí lo quiero. Bueno, ahí se van a caer todos los proyectos. Claro, ahí no hacemos nada. Ahí no hacemos nada. Pero, claro, interesante lo que dices tú, claro, efectivamente eso lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? Y que, digamos, bueno, y todas las características de cada planta procesadora. Pero digamos, al principio lo vamos a hacer abstracto, ¿me entiendes? Vamos a, por ejemplo, decir, no sé, la mina N mina, que produce cada una N productos, y cada mina tiene una planta asociada con capacidad y ubicación ya conocida. Ese es el primer paso. Después que se hace eso, decir, bueno, coloquemos solamente las minas, borremos las plantas. ¿Dónde hay que ubicar las plantas? ¿Ya? Ahora es súper interesante, yo conversaba con gente del teniente, y es para no creerlo cómo son las cosas. Bueno, un poco una infidencia. Cómo ellos se juntan, cómo ellos evalúan. Ya no es una infidencia. No, ya deja de ser. ¿Cómo se evalúan los proyectos mineros? Bueno, los tipos se juntan, lo que salía de boca de ellos mismos. Ellos se juntaban y, digamos, los tipos hacían estimaciones así, pero arbitrarias. O sea, ¿qué precio crees tú?
Y precio fijo, nada de precio variable, precio fijo. ¿Qué precio crees tú? No, $3. Y ahí tú, tanto, y tú, tanto. De ahí sacan una conclusión y todos usaban los mismos precios, los mismos costos. O sea, lo positivo era o que todos estaban muy por encima, digamos, de lo real, o todos estaban subestimando, digamos, el valor real de la mina. La cosa es que todos se equivocaban igual, o todos le achuntaban. Pero, digamos, era, según lo que ellos me contaban, era una forma bien arcaica, como estos tipos se juntan a evaluar los proyectos. Es una cuestión que dice, ya tira una moneda, ya si la moneda salió cara, ponele tal precio, si no ponele este otro. Y es así, digamos. La idea de esto es, de alguna manera, bueno, generar publicaciones para terminar el doctorado, ¿no es cierto? Pero la idea también es, no sé, generar una conciencia de que las cuestiones se pueden hacer más profesionalmente, ¿sí? Ese es, digamos, la idea. Pero la incertidumbre igual al final te va a pasar la cuenta. Claro, pero no pienso que tal vez no tanto como ha pasado la cuenta ahora. Por ejemplo, usted preguntará, ¿dónde se ha pasado la cuenta aquí? Yo no sé si las mineras privadas trabajan de esa forma. Lo dudo. Bueno, ¿dónde se ha pasado la cuenta aquí? Bueno, la mina El Teniente, que está ubicada por Rancagua, es una mina que ya lleva bastante tiempo siendo explotada. De hecho, los indios, digamos, se dice que fueron los primeros que la explotaron, que era cuando el cobre estaba encima, ¿ya? Y a eso le llaman el mineral secundario, ¿no? Y el de abajo el primario, algo así. Ya, el secundario es como lo más bonito, lo más fácil de sacar. Es como, bueno, los indios prácticamente ellos metían la mano y sacaban cobre, ¿ya? Pero ese mineral secundario, digamos, y el que tiene la mejor granulometría y toda la cuestión, y la más alta ley, se acabó esa cuestión. Entonces lo que se está explotando ahora es el mineral primario, o sea, lo que ya va más profundo, más cerca del infierno, más cerca del centro de la Tierra, bien abajo. Entonces, ¿cuál es la característica de ese mineral primario? Que es una cuestión bien dura. La ley es menor, ¿ya? Y la forma de sacarlo también es bastante más complicada. Entonces estos tipos dijeron, bueno, démosle vida al teniente y hagamos un nuevo nivel, ¿ya? Entonces ellos, digamos, tenían un nivel aquí, ¿ya? Y aquí explotaron, hicieron esto que le dije yo, los gaming, etcétera, y aquí, digamos, hicieron otro más abajo, están haciendo, que le llaman el nuevo nivel mina del teniente, que es un proyecto en desarrollo. Ese proyecto está parado, ¿ya? Primero, hasta lo que yo sé, digamos, los precios del cobre fueron sobreestimados, ¿no? Se estimaron con precios, digamos, de la época del 2010, digamos, cuando era el boom de las materias primas, $3. Ahora no está ni cerca. Y otro problema grande es que aquí tampoco se consideró la sismicidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos tipos? Están haciendo los túneles y la roca está teniendo comportamientos muy extraños. O sea, digamos, se generan fracturas donde nadie pensaba que se iban a generar. Y bueno, y todas estas cuestiones tienen, a medida que uno va sacando el material de la mina subterránea, va generando, va liberando energía sísmica, va generando temblores, microtemblores. Y lo que pasa es que en este nuevo nivel mina, las cosas ya no se comportan como se comportan en este otro lado. Entonces la idea es generar modelos estocásticos que me puedan por lo menos no prever, pero sí considerar estos casos peores. Para decir, oye, perdimos, pero no perdimos tanto. O por lo menos sacamos los costos, ¿sí me entiende? Esa es la idea. Y bueno, y ojalá que todas estas cuestiones, este conocimiento que se va generando, se pueda traducir en cosas reales. O sea, que estos tipos tomen los modelos y los usen. ¿Bien? Bueno, eso, digamos, eso ha sido. Oye, qué extraño, y no hay conocimiento de cómo las minas extranjeras o en otros lugares tratan estos mismos temas. Parece que no es... Porque tú me estás diciendo algo que se hace aquí, que casi parece... Claro, como sumar con piedras, sí, con porotos. No, o sea... Sí, sí.
digamos, se habla de que en Chile es uno de los que tienen la tecnología de punta en cuanto a la minería. Entonces, El proyecto Mina Subterránea Chuqui es nuevo. Están experimentando, están desarrollando nuevas tecnologías para el nuevo proyecto de Chuquicamata. Así que no es una cuestión que ya no está hecho, lo voy a importar de Australia, no. Porque ahora cada mina es un problema. Sí, no, ese es un mar de ¿cómo se llama? De innovaciones. Porque, digamos, cada mina es un caso. Son como... Lo que dice todo el No me gana. Sí, entendí. Entonces, y bueno, y de la situación que yo le hablo es de lo que yo conozco, de cómo que trabaja Codelco. Ahora, yo no sé cómo lo hace, por ejemplo, no sé, Antofagasta Minerals o qué sé yo. Entonces todos son rasgo abierto. Sí, es el tema, los otros no, pero subterráneo solamente la tiene claro, sí, eso sí. Sí, eso es un pelable, qué sé yo, son rasgo abierto. Claro, eso es un hecho. Pero, como le digo, claro, respondiendo a lo que me preguntaba usted, aquí no, digamos, no hay modelos satisfactorios para explicar digamos, para explicar ese fenómeno, que es la sismicidad generada por la minería. Nosotros lo que estamos haciendo, que ya vamos a terminar, el modelo que nosotros consideramos esta incertidumbre de la sismicidad, bueno, lo que nosotros hacemos estimaciones estadísticas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, establecemos la relación, no sé, entre, digamos, la sumatoria de los momentos, ¿ya? La actividad sísmica, y aquí la extracción. Entonces, aquí va la... Entonces, lo que nosotros estamos asumiendo, basado en algunos trabajos y observaciones experimentales, es una relación lineal pero por tramo. Bueno, casi todas las cosas son lineales si uno las mira en ventanas de tiempo chicas. Entonces, lo que estamos haciendo es asumir que esto es lineal por partes, ¿ya? Pero eso es un modelo estadístico, pero modelos mecánicos que sean satisfactorios y expliquen el fenómeno, no hay, porque según entiendo, hay un grupo del Centro de Modelamiento Matemático que está trabajando justamente en esa cuestión. Cómo nosotros explicamos en forma mecánica, hacemos un modelo que tenga leyes que respete las leyes de conservación, todas las cosas, que me explique el fenómeno. Están trabajando en eso y hasta donde yo sé tampoco hay cosas al respecto. Por ejemplo, ahí ¿a qué se debe esa sismicidad? Bueno, esa sismicidad, estoy hablando en este caso del block caving, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el material se va desprendiendo, se va fracturando. Cuando se fractura, la roca se relaja. Cuando se relaja, se libera esa energía, digamos que está almacenada como energía potencial, ¿cierto? Entonces yo genero un desequilibrio y eso se libera ya sea como calor, ruido y explosiones y temblores. Eso no se ha estudiado en el nuevo nivel mina. No, eso ocurre, digamos, en todas donde hay block caving ocurre sismicidad, porque la sismicidad es lo que te hace que el macizo se derrumbe. Si no hay sismicidad, tendría, de hecho, es un caso malo cuando no hay sismicidad, porque cuando no hay sismicidad quiere decir que hay un equilibrio. Entonces, que él podría tener una situación de esto que le llaman los techos rígidos. Voy extrayendo y sucede que la cuestión ya no se fractura más, me queda un techo rígido. Entonces, cuando no hay actividad sísmica, también es un problema. Tiene que haber actividad sísmica, pero no más de la que puede soportar la mina. ¿Me entiende? Entonces, es un proceso natural aquí, no natural, inducido, perdón, por la minería. Aquí no estamos abordando el problema de terremoto de desastres naturales, no, sino de los sismos provocados por la extracción. Claro, y eso puede llegar hasta, por ejemplo, no sé, 2 grados, 1 grado, etc. Sí, y te preguntaba porque históricamente el teniente ha tenido el fenómeno de explosiones de roca que se generan. Sí,
Pero por ejemplo, hay en otra edición de Codelco que es Salvador, por ejemplo, que también trabaja con panel caving, que es con la operación del bond caving. Sí. No ocurre ese fenómeno, por eso Claro, pero así todo hay una, ¿cómo decirte? pero ese fenómeno es no. muy específico. No, Claro, el rock burst es cuando esta cuestión ya se, digamos, se desprende así de sopetón, ¿me entiendes? No es esa cuestión gradual que se va bajando, pero actividad sísmica hay. Ese es el punto. Pero, ¿y aquí de qué depende la actividad sísmica? De mi tasa de extracción. Si la tasa de extracción si extraigo más toneladas, más actividad sísmica voy a tener. Eso, digamos, lo que se ve estadísticamente. No se ha probado mecánicamente eso, ¿ya? Pero estadísticamente se ve que entre más minería más intensa es la minería, más actividad. Entonces, por ejemplo, en la otra división que tú me dices, claro, puede que no se dé tanto este problema de los estallidos de roca, pero sí se deben controlar las velocidades de extracción para que la mina no se dé. Porque si yo me pongo a extraer como loco, la cuestión se me va a venir abajo, ¿me entiendes? De cualquier manera. Entonces son velocidades controladas. ¿Y eso de qué va a depender la velocidad? Va a depender del precio, nuevamente, va a depender de la ley y va a depender de los eventos que estoy teniendo. Si estoy teniendo, por ejemplo, no sé, un evento cada 1 millón de toneladas, eso es malo. Un evento importante cada 1 millón de toneladas es mala esa situación. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Empiezo a bajar un poco la velocidad. Ahora, si yo veo que el escenario no es tan malo, bueno, le pongo bueno y empiezo a producir más. Le pongo bueno. Bueno, eso fue un poco como se dice en buen chileno, ¿no? No sé si quedó, sí está claro. Y lo interesante es que mecánicamente eso no está bien explicado. Y de hecho, para relajar esto se usa el fracking, el fracturamiento hidráulico, que le inyectan agua a alta presión para que el macizo se fracture. Entonces cuando ya empecemos a retirar el material, ¿ah? Hay inducción, entonces inducen. Sí, lo inducen. Así como se usa en la industria del petróleo, aquí también se usa. Y hay estudios al respecto, pero son todas cuestiones de corte estadístico, ¿no? Por ahí estadísticas bayesianas, así que peor la cosa. No, son bromas. Pero es una broma. Pero claro, hay un trabajo del profesor Chitombo, que es un profesor, no es matemático, él es minero. Y él describe, digamos, cuáles son los beneficios del fracking y todo en el uso de la minería, pero no hay una cuantificación que diga, mira, económicamente me significa este beneficio, o desde el punto de vista de seguridad me significa este beneficio. No hay esa justificación matemática para esas afirmaciones, digamos, matemáticas como esta, no con estadística. Ya. Bueno, estamos en la hora, ya hubo hartas preguntas y hartas respuestas. Queremos agradecer a Eric por su charla.